el día de hoy hablaremos entonces acerca de, básicamente, de proposiciones y leyes de inferencia. ¿Listo? Si por algún motivo alguno de ustedes se sale de la reunión, pues vuelve a ingresar al link, que no hay ningún problema. Aquí me pide el ingreso cada vez que uno de ustedes entra. Sofía dice que no. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, Listo, profe. perfecto. Sí, 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 está profe, lo bien. escucha Entonces, señor. Perfecto. de pronto es Sofi que Sí, tiene profe. mal. Listo, entonces, básicamente, ¿cuáles son las reglas que tenemos? Pues no, básicamente es que, pues en la medida de lo posible, tener el micrófono apagado como para no saturar el sistema nomás, en la medida de lo posible también tener la cámara apagada para no saturar el sistema, simplemente eso. Este espacio es, digamos, entre los estudiantes, entre mis estudiantes y yo, nada más, es decir, ustedes tienen plena confianza, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, simplemente activan su micrófono y pueden hablar con total libertad, ¿listo? Pueden hablar con total libertad, pueden preguntar, pueden opinar, lo que sea, ¿listo? Entonces, esas básicamente son las reglas, no se olviden, dudas, preguntas, activan el micrófono, hablan y listo, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento hay 40 estudiantes, más o menos en la mitad del B-Learning, yo les paso la hojita de asistencia, les doy el link para que ingresen a la asistencia. Es muy importante saber el número del grupo, porque ese número del grupo va en la hojita de asistencia, ¿listo? Entonces, si ustedes no saben el número del grupo, entran al campus y en el campus van a su perfil, pues entran al curso de pensamiento lógico matemático, por supuesto, entran al perfil y ahí encontrarán el número del grupo. También en participantes, también encuentran el número de su grupo. Es muy importante establecer ese número de grupo porque si recuerdan, esta asistencia a B-Learning da unos punticos adicionales. Esos punticos adicionales, finalmente uno los coloca al terminar el periodo, hacemos cuenta de quién asistió al primer B-Learning, entonces uno le asigna esos punticos adicionales a las tareas. ¿Listo? Por supuesto, el B-Learning se está grabando, de tal manera que apenas termine el transcurso del día de mañana, porque esto siempre se demora un ratico en salir la grabación, entonces en el día de mañana yo les regalo la grabación. ¿Listo? Entonces, esas son básicamente las reglas. Tener el micrófono apagado, pero si tienen dudas, preguntas, no dudar, básicamente, no dudar en prenderlo y preguntar. ¿Listo? Y también, como les digo, en el transcurso del B-Learning, entonces les paso la hojita de asistencia para que la llenen. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, como estamos en confianza, quiero que por favor me cuenten en qué temas tienen más inconvenientes. ¿Qué ha pasado con esta actividad número 1? Quiero que por favor me cuenten cuál creen que son los temas que debemos repasar y nos concentramos un poco en esos temas. ¿Listo? Entonces, los escucho un momentico. ¿Qué pasó? Buenas noches, profe. Buenas noches, Ivette. Cuéntame. Yo tuve un poco de dificultad con el ejercicio 4. El de leyes de inferencia. Sí, señor. Ok. Y con el video, Y ya con que yo no estoy tan experimentada haciendo videos en YouTube y no sé cómo empezar. Bueno, lo del video sí me queda como complicado ayudarte porque no es de la cuestión teórica, pero pues en el video puedes utilizar cualquier cámara, incluso la del mismo del computador. Muchos computadores portátiles tienen ya su cámara, entonces simplemente lo pones a grabar. El video es muy informal, ¿vale? El video es muy informal. Créeme que hay muchos que me mandan videos sin ediciones, por supuesto, sin mayor cosa y no hay problema con eso. La idea del video es que tú en unos minuticos explicas, expones cómo hiciste tu ejercicio. Entonces tú dices, yo tengo estas proposiciones simples, armé mi lenguaje natural de tal manera, armé mi tabla de verdad, la hice de tal manera, llené tal y tal cosa. Entonces es muy informal, pero entonces explicas lo que hiciste, lo que desarrollaste, ¿vale? Si, como te Vale. digo, la puedes hacer con la cámara del celular, puedes hacerlo con la cámara de computador. Al final de cuentas, dice hay que subir a YouTube o a una plataforma de videos. O sea que tampoco es tan necesario subirlo a YouTube. Puedes incluso subirlo al Google Drive y de ahí generar un link para que yo lo vea. Lo importante es que yo vea el video.
¿listo? Que es lo que yo califico. Entonces, puedes subirlo incluso al Google Drive y de ahí generas un video de un link para compartir el archivo y me mandas el link de tal manera que yo pueda ver ese video y no hay ningún problema. Entonces, tampoco es tan necesario subirlo a YouTube como tal. ¿Listo? Y bueno, entonces, Ok. Profe, buenas. Buenas noches, ¿sí? Dime. Buenas noches. Profe, ahí a la compañera, pues no sé si de pronto ha utilizado, hay un programa que se llama Loom, o sea, OLOOM. Ese programa le da la opción a uno de grabar a la vez pantalla y de uno mirarse en una pantalla pequeña y puede hacer la explicación por ese medio. Y él automáticamente al terminar le genera un link que le queda más fácil, solamente lo copia y lo pega ahí donde lo requiere, compañera. ¿Yo? Perfecto, Y también. creo que es mucho más fácil. Entonces, Ángel, ¿por qué no me haces el favor? Compañero, ¿cómo es que se llama, perdón? En el chat, postea en el chat, por favor, el nombre del programa, ¿vale? En el chat, entonces, Ángel postea el nombre de la aplicación. ¿Listo? Vale. Sí, es muy importante ir aprendiendo a hacer este tipo de cosas, de videos y cosas así, porque créame que en la carrera van a surgir muchas actividades donde toca presentar videos y entonces es bueno ir adquiriendo un poco de práctica con eso. Entonces sí, hay aplicaciones que permiten. Dime, Harold, buenas noches. Sí, profe, una pregunta con respecto al video. El video corresponde al ejercicio número 1. Sí. Yo debo enviarle el link a su correo o al foro, no, o pegarlo en el trabajo final y luego usted lo ve junto en el trabajo final. Bueno, el video debe ser pegado en el trabajo. Ahora recuerda, tú debes entregar unos aportes en el foro, ¿cierto? Unos aportes de lo que vas haciendo en el foro y el video puede ir pegado también en los aportes. Mucha gente pega el video en los aportes para que uno lo mire con anticipación y diga si el video cumple con los requisitos o no. ¿Listo? Otra gente, otros estudiantes, colocan el link solamente al final, cuando ya hacen la entrega del trabajo final, pero se corre el riesgo de que el video no cumpla con alguno de los requisitos, entonces baje un poquito la nota por algún requisito que faltó. Entonces, se puede cualquiera de las dos maneras, pero entonces si lo pegas desde el principio, desde tu primer tarea, desde los aportes, digamos, que haces, entonces, por supuesto que vas a tener retroalimentación del video. Y yo te digo, sí, el video está bien, cumple con los requisitos, entonces ya sabes que está perfecto y que va a funcionar y que todo está bien. Si lo pegas al final, pues puede ser que no tenga retroalimentación y entonces puede ser que esté bien, como puede ser que tenga algún errorcito y ahí puede haber algún cambio en la nota. ¿Listo? Esa es la situación. Hola, profe. Hola, buenas noches, Fernanda. Sí, profe, yo tengo dos preguntas. Dime. Una es en cuanto, creo que es el ejercicio 2, que dice construir lenguaje natural en cada ley de interferencia expresada en simbólico. Esa tuvo un error en el ejercicio que presenté en el foro, que usted me dijo. Y en el ejercicio 4 tengo no sé cómo hacer la demostración de la validez del argumento mediante leyes de interferencia. Listo, muy bien. Entonces, hay dos dudas ya con leyes de inferencia. Entonces, creo que podemos empezar con esto de leyes de inferencia. ¿Listo? Con esto de leyes de inferencia podemos empezar. Entonces, antes de empezar con leyes de inferencia, pues voy a dar algunas generalidades, algunas cositas muy básicas. ¿Qué es lo que nos interesa estudiar aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, vamos a ir escribiendo aquí. Lo que se nos interesa son unas cositas que llamamos proposiciones. ¿Listo? Lo que nos interesa son unas pequeñas cositas que llamamos proposiciones. ¿Qué es una proposición? Hay que tener claro qué es una proposición. Una proposición es un enunciado del cual podemos decir si es verdadero o es falso con toda certeza. ¿Listo? Un enunciado del cual podemos decir si es verdadero o es falso con toda certeza. Y muchas veces, bueno, generalmente las proposiciones se notan con letras minúsculas, por ejemplo P, por ejemplo Q, por ejemplo R. Todas estas letras minúsculas pueden denotar proposiciones, incluso hasta más, según las que necesiten, STU, las que necesiten, ¿vale? Todas estas letras minúsculas pueden denotar proposiciones. Y, por ejemplo, Profe, un ejemplo de proposición, ¿cuál sería? Dime. Una pregunta, en el orden de las proposiciones no es de ST, bueno, vienen en orden. No, no hay ningún orden. De hecho, las letras que puedes escoger son cualquier letra. Las usuales son como las puse aquí. Estas son las usuales. Pero no es camisa de fuerza tener que usar siempre estas letras.
Si alguien me dice, ah, está la proposición A y pone, y entonces no hay ningún problema, simplemente le puso proposición A, no hay ningún orden en el nombre como tal, ¿vale? No hay ningún orden. Entonces, Ok. pueden ser proposiciones, por ejemplo, hoy es viernes, ¿cierto? Entonces, hoy es viernes. En este caso, hoy es viernes, es una proposición y tiene un valor de verdad que es verdadera, ¿cierto? Eso es verdad. Hoy, efectivamente, es viernes. Pero también pueden tener un valor de verdad falso. Por ejemplo, hoy es domingo. ¿Listo? Hoy es domingo, es una proposición de la cual podemos decir que efectivamente esa de ahí es falsa. Hoy no es domingo, ¿cierto? Entonces, eso de ahí es falso. Entonces, P es verdadera, Q es falsa. Esas letricas P, Q, R, S, T, U son letricas usuales en el momento de notar proposiciones. Entonces, P es hoy es viernes, Q es hoy es domingo, P es verdadera y Q es falsa. ¿Listo? Pero pueden haber proposiciones incluso que nosotros no sepamos el valor de verdad, pero que aún así lo tengan, ¿vale? Por ejemplo, colocar, no sé, por ejemplo, en este momento, algo así, no sé, en este momento, digo que alguien está pidiendo ingreso, en este momento está lloviendo en Miami. Algo así, por ejemplo. Es una proposición. En este momento está lloviendo en Miami. ¿Por qué es una proposición? Porque solo tiene dos opciones, ser verdad o ser mentira. ¿Listo? Solo tiene dos opciones. ¿Eso es verdad o es mentira? Que en este momentico exacto, yo no sepa si eso es verdad o es mentira, pues no le quita el hecho de que solamente tengas las dos opciones, ¿cierto? Yo en este momento no sé si eso es verdad, no sé si está lloviendo efectivamente ahorita en Miami. No sé si es mentira, no sé si está haciendo sol, bueno, no creo que esté haciendo sol, porque ya son las 7 ya, pero no creo que, no sé si está lloviendo o no está lloviendo. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, no sé si eso es verdad o es mentira, pero eso no quita el hecho de que eso tenga un valor de verdad o un valor de falsedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, proposiciones. Hay cosas que no son proposiciones. Entonces, las primeras tres cosas son proposiciones. Esta es proposición, es verdad. Esta es proposición, es verdad. Esta es proposición, pero no sé si es verdad o es mentira en este momento, ¿cierto? Pero hay cosas que no son proposiciones. Por ejemplo, los favores. Los favores no son proposiciones. Por ejemplo, las preguntas tampoco son proposiciones. ¿Qué hora es, por ejemplo? Es algo que no podemos decir si es verdadero o falso, entonces no es proposición. Otra que no es proposición, por ejemplo, tráeme un lapicero o lo que sea, tráeme un lapicero. Entonces no es proposición. No es proposición porque es un favor, es una orden, entonces no podemos decir si es verdadero o falso, entonces tampoco es proposición. O decir cosas simplemente como, no sé, como estudiar, por ejemplo. Simplemente decir estudiar, pues no es proposición porque no podemos decir si es verdadero o falso. ¿Listo? Entonces hay que aclarar eso primero. ¿Qué es proposición y qué no es proposición? Una cosa importante, una cosa que quiero que quede muy claro para ustedes es lo siguiente. Absolutamente todas las proposiciones tienen, ¿qué tienen? Constan de un sujeto, un verbo y un complemento. Eso quiero que quede muy claro para todos. Todas las proposiciones tienen un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Por qué es importante esto? Porque son los elementos que tienen que tener las proposiciones. Por eso es que la proposición U, que pusimos solamente estudiar, efectivamente no es una proposición. Efectivamente, no es una proposición porque estudiar solamente es un verbo. Le hace falta el sujeto y le hace falta el complemento. ¿De acuerdo? Entonces, no es una proposición. Por eso, estudiar simplemente no es una proposición. Ahora bien, ¿qué pasa cuando unimos proposiciones? Bueno, es que tenemos unos conectores lógicos que nos ayudan
a unir proposiciones, ¿cierto? Ustedes los han visto, tenemos un conector lógico llamado conjunción, que lo simbolizamos con una B de vaca, como al revés, así, ¿cierto? Esa es conjunción. Conjunción. Tenemos otro que se llama disyunción, que es como una B de vaca, bien, pues digamos al derecho, esto es disyunción. Tenemos otro conectivo lógico que es la negación, lo podemos simbolizar con ese moñito o con una rayita como un signo menos en la suma. Esta es la negación. ¿Listo? Y tenemos otro conectivo lógico que es la implicación, que es una flechita hacia la derecha. Esta se llama implicación. También le dicen condicional, implicación. También le dicen condicional, es otra manera de llamarlo, es lo mismo, implicación o condicional. Y el otro que se llama la doble implicación o el bicondicional, que es una flechita apuntando hacia las dos direcciones, ¿cierto? Este es doble implicación o bicondicional. Bicondicional. Tenemos estos conectivos lógicos. Tenemos 5 conectivos lógicos. La negación, ese moñito ahí, esa rayita. La conjunción, que es como la ve al revés. La disyunción, la ve al derecho. La implicación, una flechita apuntando hacia la derecha. Y la doble implicación o el bicondicional, que es una flechita apuntando hacia ambos lados, ¿cierto? Y por supuesto, ¿qué pasa con estos conectivos lógicos? Pues esos conectivos lógicos nos unen varias proposiciones, varias de estas proposiciones que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Basta recordar entonces también que cuando hay una proposición que tiene algún conectivo lógico de estos, cualquier conectivo lógico de esos que hemos dicho, cualquier conectivo lógico de los que hemos dicho, entonces se llama proposición compuesta. Y si una proposición no tiene conectivos lógicos, entonces se llama proposición simple. Vas a recordar eso. Si la proposición tiene conectivos lógicos, se llama entonces proposición compuesta, y si no tiene conectivos lógicos, se llama proposición simple. Ahora bien, cuando hablamos de la negación, bueno, ¿cómo podemos escribir en lenguaje natural la negación? Podemos escribirla como un no, simplemente como no, o un no es cierto que, o no es verdad que, o es falso que, tal cosa, ¿cierto? La negación la podemos escribir en lenguaje natural así. La conjunción la podemos escribir en lenguaje natural como la I, ¿cierto? La I es como el lenguaje natural de la conjunción. De la disyunción es la O, y de la implicación es el sí, entonces, ¿vale? De la implicación es el si tal cosa, entonces tal otra cosa. Y el bicondicional es el sí, solo sí. Entonces uno dice, gano la materia, sí, solo sí, saco más de 300 puntos. Entonces, ese es un bicondicional. Gano la materia, sí, solo sí, saco más de 300 puntos. ¿De acuerdo? Esa es la situación, entonces, con los conectivos lógicos. Ahora, ya que hemos dado como la introducción, entremos entonces en el tema que tienen un poco más de dudas, que es leyes de inferencia. ¿Listo? ¿Les parece? Si tomamos un poquito de leyes de inferencia. ¿Qué cosa puedo repetir, María Fernanda, lo que estamos diciendo? Ok. Profe, que si puede repetir lo que decía de sí, solo sí, y Okay. O sea, las primeras que no las copié. Listo. Entonces, la negación, ¿cierto? Simboliza en lenguaje natural el no, el es falso que, ¿cierto? No es cierto que, todo este tipo de cosas simbolizan la negación. La conjunción en el lenguaje natural es la I, es la I. La disyunción en lenguaje natural es la O. La implicación se lee, o en lenguaje natural, es el sí, va una frasecita por aquí, si tal cosa, entonces tal otra. Es decir, la implicación es especial porque es una relación de causa y efecto. Si sucede algo, entonces pasa otra cosa. Hay una relación de causa y efecto. Por ejemplo, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Hay una relación de causa y efecto. La consecuencia efectivamente de que hoy sea viernes, la consecuencia de eso es que mañana es sábado. Cuando uno escribe la implicación, la proposición P, implicación,
Q, entonces estamos diciendo, o les decimos, tienen un nombre en particular, de hecho P se llama antecedente y Q se llama consecuente. Y de hecho por eso se llama consecuente, porque es una consecuencia. Es una consecuencia de que pase P. Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Si Marta es caleña, entonces es colombiana. Entonces, el hecho de que Marta sea colombiana es una consecuencia de que sea caleña. ¿Listo? Entonces, si hoy Marta es caleña, entonces es colombiana. Entonces, hay una relación de consecuencia ahí. Por tanto, entonces, ese condicional es muy importante por eso. Hay una relación de consecuencia. Y el bicondicional, hay una relación de consecuencia, pero en ambos sentidos. Observen que cuando yo digo P, entonces Q, es decir, P condicional Q, P flechita Q, voy solamente en el sentido de izquierda a derecha. La flechita me apunta de izquierda a derecha, ¿cierto? P, entonces Q. Y no puedo devolverme y apuntar de Q hacia P. No puedo devolverme y apuntar de Q hacia P. No puedo devolverme y apuntar de Q hacia P. Recuerden la frase. Si Marta es caleña, entonces es colombiana. ¿Listo? Hasta la voy a copiar por si de pronto. Dice así. Si Marta es caleña, entonces es colombiana. ¿Qué pasaría si yo me quiero devolver? Si yo quiero hacer la relación Q, entonces P. Si yo me quiero devolver, ¿cómo sonaría eso? Si Marta es colombiana, entonces es caleña. Y observen que ahí ya no es tan sencillo devolverse. La frase, si Marta es caleña, entonces es colombiana, tiene sentido, porque el ser colombiana es una consecuencia de ser caleña. Si alguien es caleño, de entrada ya es colombiano, ¿sí? Pero que alguien sea colombiano no implica, no tiene como consecuencia que sea de Cali. Si alguien es colombiano, no tiene como consecuencia necesariamente que sea de Cali. Entonces, el condicional va en la dirección de izquierda a derecha. Si Marta es caleña, entonces es colombiana. Pero si nos queremos devolver, ya no funciona ese condicional. Por eso está el bicondicional. El bicondicional, por eso tiene la flechita apuntando hacia las dos direcciones. Ahí sí nos es permitido devolvernos. ¿Qué quiere decir eso? O un ejemplo de bicondicional. Lo que yo les decía. Gano pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Pensamiento lógico matemático. Sí y solo sí. Sí y solo sí saco más de 300 puntos. Entonces observen que aquí sí me puedo devolver. Si ustedes llegan al final de periodo y ganan pensamiento lógico matemático, es porque ustedes efectivamente van a ver sus notas y tienen que tener más de 300 puntos, ¿vale? Entonces, si ustedes, yo les digo, tal persona ganó pensamiento lógico matemático, entonces una consecuencia de eso es que efectivamente ustedes obtuvieron más de 300 puntos en la nota definitiva. Pero, si yo le digo, tal persona sacó 350 puntos, entonces una consecuencia de eso es que también ganaron de pensamiento lógico matemático, ¿vale? Entonces, aquí sí es posible devolverse. En lo de Marta es caleña, entonces es colombiana, no me puedo devolver. Si Marta es caleña, entonces es colombiana, si yo me quiero devolver, entonces si hay alguien colombiano, no significa necesariamente que sea caleño. Pero aquí, en un bicondicional, sí me puedo devolver. Si gano pensamiento lógico matemático, eso implica que obtuve más de 300 puntos, pero si obtuve más de 300 puntos, también implica que yo gano pensamiento lógico matemático, ¿vale? Esa es la diferencia entre condicional y bicondicional, ¿de acuerdo? Ahora, vamos entonces a hacer un ejercicio de leyes de inferencia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de leyes de inferencia. Espérenme que están pidiendo entrada. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de leyes de inferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las leyes de inferencia? Es como la parte más complicada, de la tarea, inferencia. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con leyes de inferencia? Entonces, les voy a comentar. Cuando queremos aplicar leyes de inferencia es porque tenemos un argumento lógico. ¿Qué quiere decir que tenemos un argumento lógico? Que nosotros tenemos una serie de premisas o una serie de proposiciones y queremos ver que si tenemos una conclusión, efectivamente esa conclusión sale de esas premisas. Quiere decir que con esas premisas dadas, efectivamente nosotros podemos concluir eso que nos están dando ahí como conclusión, ¿vale? Y nosotros podemos desprender esa conclusión
de las premisas. Entonces hay dos maneras de demostrar que una ley de inferencia, hay dos maneras de demostrar que un argumento lógico es verdadero. Una manera de demostrarlo es haciendo la tabla de verdad. Si nosotros hacemos la tabla de verdad del argumento lógico y el resultado del argumento lógico es que en esa tabla de verdad nos dan todos verdaderos, es decir, es una tautología, entonces uno efectivamente está demostrando que ese argumento lógico se cumple, se da, que esa conclusión se desprende de las premisas, ¿vale? Esa es una manera. Pero la otra manera es utilizando leyes de inferencia. ¿Qué son leyes de inferencia? Bueno, son unas ciertas reglas que utilizamos que ya están probadas, es decir, esas de ahí son nuestras herramientas. Las leyes de inferencia son nuestras herramientas para poder demostrar argumentos lógicos, ¿vale? Esas leyes de inferencia son nuestras herramientas, son con lo que nos vamos a defender. Entonces vamos a hacer un ejemplito de ahí, ¿listo? Entonces observemos esto. ¿Qué tal que nosotros tengamos? Voy a colocar ejemplo. Tengamos un argumento lógico de la siguiente manera. Tengamos una premisa 1, siempre van a ir así como premisa 1, premisa 2, bueno, vamos a hacerlas aparte para que no queden tan amontonadas. Premisa 2, premisa 3 y las que uno necesite. Hay veces que tienen más, hay veces que tienen menos. Bueno, premisa 3. Me equivocando mucho con este cosa. Y, por ejemplo, premisa 4. Entonces, en este caso vamos a tener 4 premisas, ¿vale? Pero como les digo, son las que uno, con las que uno le den, las que uno necesite. Puede tener más premisas, puede tener menos premisas. Entonces, no hay un número que digan que siempre debe tener 2 premisas, siempre debe tener 3. No, puede tener las que quiera. Entonces, en este caso vamos a tener 4 premisas. La premisa 1 va a ser, entre paréntesis, Q en OR, QOR, Q disyunción R, entonces P. Premisa 1 va a ser Q disyunción R, entonces P. Premisa 2 va a ser negación de P. Por ejemplo, premisa 3 va a ser S, entonces, o S condicional, entre paréntesis Q o R, ¿vale? Y premisa 4 va a ser no S o negación de S, entonces negación de T. ¿Listo? Esas van a ser nuestras premisas. ¿Cuál es la conclusión que queremos obtener? La conclusión que queremos obtener, bueno, generalmente la ponen con la letra Q. La conclusión que queremos obtener es no T. Quiere decir que nosotros tenemos que averiguar si de estas 4 premisas que tenemos, esa conclusión de no T efectivamente sale de esas 4 premisas, ¿vale? Y para eso tenemos entonces las leyes de inferencia. Y si está negando el condicional, sería el bicondicional. Bueno, ahorita cuando lleguemos allá otra vez me pregunto, ¿vale? Entonces, nosotros queremos ver si esta negación de T, que es la conclusión, efectivamente sale de estas 4 premisas que tenemos. ¿Y qué vamos a utilizar entonces para ver si esa conclusión sale de ahí? Las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, hay una serie de reglitas, como les decía, que van a ser nuestras herramientas que nos van a permitir mirar si efectivamente esa conclusión sale de las premisas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, realmente hay muchas. Voy a abrir unita por aquí. Hay muchas leyes de inferencia, pero seguramente ustedes ya las han visto. Voy a darle un poquito aquí. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos modus ponens, unas que ya con unos nombres muy raros, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Tenemos modus ponens, tenemos modus tollens, tenemos silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, conjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación, reducción al absurdo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos una serie de reglas que son estas, y créanme que no son las únicas, hay muchas más. Estas son como las más básicas, de hecho, pero hay muchísimas más. Entonces, nosotros tenemos que utilizar estas reglas para poder entonces lograr demostrar si ese argumento que tenemos es válido o no. ¿Listo?
yo decía en la webconferencia del lunes, les comentaba a los que asistieron, que no es necesario aprenderse todas esas reglas de inferencia. Es decir, por ejemplo, yo no tengo muy buena memoria, entonces realmente me queda muy difícil aprendérmelas, no tengo buena memoria. Y la cuestión tampoco es aprendérselas todas, ¿listo? Tampoco es aprendérselas. Profe, yo tengo una consulta. Dime, Fernanda. Hasta luego. Es que, por ejemplo, en las notas que yo tomé de la guía, aparece P, la flechita, Q, como aparece en Mouse Points, pero me aparecen unos punticos, que son como especie de una pirámide. Ah, ok. Esos punticos significan conclusión. Esos punticos, esos 3 punticos como en forma de triangulito, significan conclusión. Aquí está escrita con la letra Q de una letra Q, Ya. como conclusión en inglés, pero esos punticos simplemente es la conclusión, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Entonces, Ok, muchas gracias. aquí lo ponen con una Q, pero esos 3 punticos es conclusión. ¿Listo? Entonces les decía, la idea entonces no es aprendérselas todas, no es aprendérnoslas todas, porque pues ya de por sí es muy difícil. Yo por lo menos, como les decía, tengo muy mala memoria, entonces no me las puedo aprender todas. Lo que hay que saber realmente es utilizarlas bien, ¿listo? Y más ustedes que pues digamos tienen todos los papeles a la mano y pueden verlos en cualquier momento, entonces no es necesario aprendérselas todas, más bien lo que sí es bueno es saberlas utilizar bien, ¿listo? Ahora les paso lo de la asistencia, ¿listo? Ahora les paso lo de la asistencia. En el chat preguntan que si hay que llenar asistencia, ya más o menos a la mitad del B-Learning les paso entonces la asistencia. Entonces, sí, lo importante es aprenderlas a utilizar bien, ¿listo? Y para aprenderlas a utilizar, pues nosotros tomamos esta tablita básica que tengo aquí de mouse points, mouse tolerance, silogismo hipotético y todo esto. Y entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cuánto demora? No sé, hora y media, 2 horas tal vez. Generalmente duran estos B-Learning, no hay problema con eso. Entonces, lo que hay que hacer es tomar la reglita mouse points, mouse tolerance, la que vamos a utilizar, y entonces lo que hay que saber bien es a utilizarla, y lo que hay que saber para utilizarla bien es interpretar lo que tenemos de cómo se ve en la tablita. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo. Teníamos entonces premisa 1 era Q disyunción R, entonces P. Q disyunción R entre paréntesis, entonces P. La premisa 2 es no P. La premisa 3 es S, implicación entre paréntesis Q disyunción R. Y la premisa 4 es no S, entonces no T. Y la conclusión es no T. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? A partir de estas 4 premisas, vamos a generar nuevas premisas utilizando las leyes de inferencia. Entonces vamos a generar una premisa 5, una premisa 6 y cuantas sean necesarias para poder llegar a la conclusión que es menos T o no T. Y hay una clave para esto también. La clave para comenzar a llenar o para comenzar a aplicar una ley de inferencia o para empezar a resolver un argumento lógico es primero ocuparnos o resolver aquellas premisas que tienen o poquitas letras o que tienen conjunciones, ¿vale? O que tienen conjunciones, que tienen la I. Esa es como la clave, esa es como la manera como uno puede empezar a resolver esto. ¿Listo? Sería como las premisas que tienen muy poquitas letras o las que tienen la I, la conjunción. En este caso, la premisa 2 es negación de P. Es la premisa que menos letras tiene, la premisa más cortica. Entonces, es un buen paso para iniciar. Entonces, hay que considerar esta premisa 2 para iniciar. ¿De acuerdo? ¿Con cuál otra? Bueno, pues tengo que escoger una de las otras. Pero observen que premisa 3 ni siquiera tiene a P. Premisa 3 es S, entonces Q o R. Premisa 4 es menos S, entonces menos T, es decir, negación de S, entonces negación de T. Tampoco tiene a P por ningún lado, entonces ni premisa 3 ni premisa 4 tienen a P, no tienen a P. Entonces no hay cómo relacionarlas con ellas. La única que tiene a P es premisa 1. Entonces yo vengo y la saco por aparte. Yo digo, premisa 1 es Q disyunción R entre paréntesis, entonces P, y premisa 2, entonces es no P. ¿Listo? Y entonces, cuando yo hago esto y las saco por aparte y las escribo, yo voy y miro en mis leyes de inferencia, aquí,
En mis leyes de inferencia, miro cuál se parece a esta estructura que estoy manejando aquí. De hecho, la voy a dejar aquí porque la que se parece es modus tollens. ¿Qué dice modus tollens? Observen. Modus tollens dice, premisa 1, P, entonces Q, premisa 2, no Q, entonces la conclusión es no P. De hecho, voy a escribir modus tollens aquí al ladito. Si ustedes me permiten, yo voy a escribir modus tollens, en rojo la voy a hacer, modus tollens, dice premisa 1, dice modus tollens, premisa 1 es P, entonces Q, premisa 2, entonces es no Q, y conclusión es no P. Esa es modus tollens. La copié justo de la tablita de leyes de inferencia que tengo, ¿vale? Es esta de aquí. Entonces, copiada justo como esa. Y entonces yo observo que lo que yo tengo, la estructura que yo tengo, que es Q o R, entonces P y no P, se parece a modus tollens. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poderla aplicar bien? Mirar cuál es equivalente o quién hace el papel de quién. Entonces observen, esta expresión que está entre paréntesis, Q o R, esta expresión que está entre paréntesis, Q o R, es el que hace el papel de modus tollens, de P en modus tollens. Es el que hace el papel de P en modus tollens. ¿De acuerdo? Y P, esta P minúscula, es el que hace el papel de Q en la regla de modus tollens que le acabé de leer. Entonces yo miro quién equivale con quién. ¿Quién me está equivaliendo con quién? Y entonces yo miro la segunda premisa a ver si sigue manteniéndose la equivalencia. Aquí tengo no P en la segunda premisa. Entonces yo observo si en modus tollens también tengo a no Q y efectivamente equivale. Como P hace el papel de Q mayúscula en modus tollens, entonces no P hace el papel de no Q mayúscula en modus tollens. ¿Listo? Entonces todo me está cuadrando para poder aplicar modus tollens. Tengo las equivalencias, tengo quién hace el papel de quién. Entonces lo único que me falta es sacar la conclusión. Yo sé que de modus tollens yo saco una conclusión que es no P, pero ¿quién hace el papel de P? El papel de P lo hace el paréntesis de Q o R, ¿cierto? Entonces, la conclusión aquí será no Q o R, ¿de acuerdo? Por eso es que yo tengo que ver quién hace el papel de quién, porque yo tengo que ver cuál es la conclusión. Entonces, la conclusión en el modus tollens, que es no P mayúscula, en el modus tollens, que es no P mayúscula, en lo que yo tengo de mis premisas, la conclusión entonces sería el que hace el papel de P, entonces sería no Q o R, no, entre paréntesis Q o R. Entonces, aquí obtuve una primera conclusión, esta, no Q o R. Entonces, con esta conclusión yo armo una premisa adicional que no la tenía antes, sino que es nueva, y esa premisa adicional va a ser no Q o R. ¿Y cómo la obtuve? Entonces, debo anotar cómo la obtuve para poder tener claridad de la operación que he hecho. ¿Cómo la obtuve? Pues aplicando modus tollens, ¿cierto? A la premisa 1 y premisa 2. Observen que apliqué modus tollens a premisa 1 y premisa 2 y obtuve entonces premisa 5. De tal manera que entonces tengo una premisa adicional a las que ya tenía. ¿Listo? Entonces, esa es la clave, sacar premisas adicionales, a las que ya tengo. Entonces ya tengo premisa 5 con quién trabajar. Esa premisa 5 tengo que ponerla a trabajar. ¿Listo? ¿Con quién puedo relacionar premisa 5? Pues observen, premisa 5 la puedo relacionar, la premisa 5 es no, entre paréntesis, Q o R, ¿no? La puedo relacionar con la premisa 3. La premisa 3 es S, entonces Q o R. De tal manera entonces que premisa 3 y premisa 5 están relacionadas y yo quiero ver si estas puedo aplicarle una ley de inferencia. Entonces yo las saco por aparte. Voy a sacarlas otra vez por aparte. Digo, premisa 3 es S, entonces Q o R. Y premisa 5 es entonces no Q o R. Y miro si hay otra vez una ley de inferencia que me permita entonces trabajar con ellas. Y en efecto, en este caso coincide que cuando yo reviso las leyes de inferencia, la ley de inferencia que mejor cuadra es de nuevo modus tollens. Quiere decir que yo puedo aplicar una ley de inferencia cuantas veces la necesite.
La ley de inferencia que más me cuadra aquí es modus tollens. Y de hecho la voy a volver a escribir para que quede clara. ¿Listo? Entonces, modus tollens dice, premisa 1, P mayúscula implica Q mayúscula. Premisa 2 es no Q mayúscula. Y la conclusión que me da modus tollens es no P mayúscula, ¿cierto? Esa es modus tollens. Entonces, yo de nuevo miro quién hace el papel de quién es el equivalente, cómo son las equivalencias. Entonces, observen, ¿cuál sería la equivalencia aquí? En el papel de, bueno, este S, en mi premisa 3, es el que está haciendo el papel de P mayúscula. Y este paréntesis de aquí es el que está haciendo el paréntesis de QR, es el que está haciendo el papel de Q mayúscula en modus tollens. El papel de Q disyunción R es Q disyunción R es el que está haciendo el papel de Q mayúscula. Y miren que la equivalencia se mantiene. Cuando yo miro la premisa 2 aquí, cuando hago relación con las segundas premisas, entonces aquí tengo no Q o R. Y acá tienen la no Q, entonces se mantiene. Es decir, todo está encajando otra vez perfectamente. ¿Listo? Quiere decir que yo puedo aplicar, entonces, modus tollens a la premisa 3 y premisa 5. Si yo aplico modus tollens a la premisa 3 y premisa 5, yo obtengo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Según modus tollens, la conclusión es no P mayúscula. Pero el que hacía el papel de P era S, ¿cierto? Digamos, en lo que yo tengo en mis premisas. Entonces, ese era el que estaba haciendo el papel de P mayúscula. Por tanto, entonces yo tengo es como conclusión no S. Por eso, repito, es importante saber quién hace el papel de quién en las leyes de inferencia. Y entonces con eso he armado una premisa adicional llamada premisa número 6, que es no S. Esa premisa adicional, no S, ¿cómo surgió? Surgió otra vez aplicando modus tollens. ¿A quién? Lo aplicamos a la premisa 3 y a la premisa 5, que aquí están premisa 3 y premisa 5. Entonces, anotamos eso y nos queda nuestra premisa número 6, que es una premisa adicional. Por tanto, ya tenemos 6 premisas. ¿Listo? Y por supuesto, toca poner a trabajar esa premisa 6 también. Toca ponerla a trabajar. ¿Con quién puedo relacionar a premisa 6? Con premisa 4. La premisa 4 es quien tiene a no S. Observen que premisa 4 también tiene un no S por ahí. Entonces, es un buen indicio o es una buena manera de empezar a trabajar con esa premisa 6 y premisa 4. ¿Listo? Entonces, voy a sacarlas por aparte. La premisa 4 dice no S, entonces no T. No S, entonces no T. Y premisa 6, que es la que ya tenemos nueva, es no S. Entonces, voy y miro qué ley de inferencia se parece aquí. ¿Qué ley de inferencia puedo aplicar aquí? Entonces, cuando yo miro mis reglitas de inferencia, de hecho, cuando ustedes revisen esto, ustedes con la práctica van a observar que en este caso, la que me va a servir o la que se me va a parecer más a la estructura es modus ponens. ¿Qué dice modus ponens? Modus ponens dice, la voy a colocar aquí en un ladito, dice, premisa 1, P mayúscula, entonces Q mayúscula. Premisa 1, P mayúscula, entonces Q mayúscula. Premisa 2, P, conclusión, Q, ¿cierto? Dice, premisa 1, P mayúscula, condicional, Q mayúscula. Premisa 2, tengo a P y con la conclusión es, entonces tengo a Q. Entonces, incluso la voy a colocar aquí. Modus ponens, voy a colocar aquí en rojo. Modus ponens, ¿qué dice? Modus ponens dice, premisa 1, P mayúscula implica Q mayúscula. Premisa 2 dice, tengo efectivamente a P mayúscula, entonces la conclusión de esto es que si yo tengo a P mayúscula, si P mayúscula es cierto, entonces Q mayúscula es cierto. ¿Listo? De nuevo, tengo que hacer la tablita de equivalencias. Tengo que ver quién equivale con quién. ¿Quién está haciendo el papel de quién? Entonces, observen. No P, o no, perdón, no S está haciendo el papel de el P mayúscula en el modus tollens. No S está haciendo el papel de P mayúscula en el modus tollens. No T está haciendo el papel
de Q en el modus tollens. Y reviso el segundo renglón. Tengo no S y aquí tengo entonces a P, que es el que está haciendo el papel. Recuerden que no S está haciendo el papel de P, no S está haciendo el papel de P y no T está haciendo el papel de Q mayúscula. ¿Listo? Entonces, no S, vuelvo y reviso y efectivamente coincide. Entonces, coincide. Otra vez coincide perfectamente todo para aplicar entonces, en este caso, modus ponens. ¿De acuerdo? Entonces, modus ponens me da una conclusión. La conclusión que me da modus ponens es Q, ¿cierto? Es Q, el consecuente del condicional. Es Q mayúscula. Entonces, aquí, ¿quién es el que me hace el papel de Q? Es no T. Entonces, la conclusión será no T. ¿Listo? Y observen entonces, obtuve la conclusión, que era lo que quería llegar. La conclusión está aquí, era lo que yo quería llegar. La obtuve ya llegué a la conclusión, anoté, esta de aquí, ya la saqué. Entonces, llego aquí a no T. ¿Cómo saqué la conclusión? Pues aplicando modus ponens, ¿cierto? ¿A quién? Lo apliqué a premisa 4, ¿cierto? Que fue esta, y a premisa 6, que fue esta acá. ¿Listo? Entonces, hemos hecho un ejercicio, ya terminamos, hemos hecho un ejercicio de leyes de inferencia que no ha sido nada trivial. Hemos aplicado varias leyes y de hecho hemos sacado varias proposiciones nuevas, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo importante aquí? Lo importante es empezar bien, es decir, saber por cuál proposición empezar. Y yo les dije, hay una clave para eso. La clave es empezar por las proposiciones más cortas o aquellas proposiciones que tienen una conjunción. ¿Listo? Y si ya no hay conjunción, pues las que tienen disyunción. Pero digamos que eso sería el orden. Las que no tienen ni conjunción ni disyunción, después las que tienen conjunción y después las que tienen disyunción. Sería como el ordencito para empezar. En este caso, entonces, la proposición 2 era un buen camino para empezar. ¿Listo? Y teníamos que ver era con quién relacionar esa proposición 2. Bueno, con la proposición 3 no podíamos, porque la proposición 3 ni siquiera tenía al P que tiene la proposición 2. La proposición 4 tampoco tenía P, entonces no era, digamos, no era conveniente ni empezarla ni con P3 ni con P4. La que sí tenía P era esta premisa, perdón, se llaman premisas, ¿no? Premisa 1, ¿listo? Entonces, premisa 1 y premisa 2 era un buen camino para empezar. ¿Qué hicimos? Tengo una pregunta. Dime, claro. O sea, lo último que usted hizo fue que la conclusión es menos T. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué llega hasta ahí? ¿No se podría seguir sacando más premisas? Ok, bueno. Se podría, técnicamente se podría seguir sacando premisas. Lo que pasa es que la conclusión es a lo que yo quería llegar y la conclusión ya la había puesto desde el principio, ¿sí? O sea, mi misión era llegar hasta menos T. Esa era la misión, ¿vale? Yo llego a menos T. ¿Puedo seguir aplicando leyes de inferencias? Sí, pero ya sobrarían. Porque ya obtuvimos la conclusión y de ahí para adelante ya sería, digamos, trabajo. La idea es llegar hasta la conclusión. Exactamente, la idea es llegar a conclusión. La conclusión es mi misión. Si yo hago de ahí para adelante, pues ya estoy perdiendo mi trabajo porque ya la conclusión ya estuvo y lo demás que yo haga, pues realmente no, ni le quita ni le pone al ejercicio como tal. La conclusión es la misión. Por eso yo llego hasta menos T, hasta no T, diga, y hasta ahí llego. ¿Listo? Hasta ahí paro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, muchachos. Entonces, estimado estudiante, entonces, la situación fue esa. ¿Cómo aplicar bien las leyes de inferencia? Bueno, una buena idea es colocarlas en paralelo, así como lo he hecho yo en los ejercicios, y mirar quién hace el papel de quién, ¿vale? Esa es la clave para no irnos a perder en las leyes de inferencia. Mirar quién hace el papel de quién. Y por supuesto, la identificación de cuál ley de inferencias que vamos a aplicar también es muy importante. Por eso ustedes pueden tener sus tablas de leyes de inferencia, digamos, a la mano, pueden tenerlas presentes de tal manera que no hay ningún problema con eso. Yo les decía, la clave no está en aprenderse
al pie de la letra esas leyes de inferencia. Si se las aprenden, perfecto. Si las aprenden, pues muy bien. ¿Listo? Muy bien. Pero no es del todo necesario, ¿de acuerdo? No es del todo necesario aprenderse. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda adicional? ¿Quedó claro? ¿Sí más o menos se entiende qué fue lo que hicimos? Buenas noches, tutor. Qué pena, si una dudita. Dime, claro. Diego Alejandro. ¿Puede, por favor, colocar la tablita en las... La tablita de esta ley es diferente. ¿Esta? Señor, la de las leyes, esa. Gracias. Por ejemplo, en el último usted utilizó el modus ponens porque todos los símbolos eran iguales. O sea, por ejemplo, en el ejercicio teníamos las proposiciones todas en negación. Ajá. Sí, todas en negación. Hubiera habido, por ejemplo, la premisa 4, S, que no hubiera sido negación de S, sino S. Entonces, no nos hubiera servido esa, ¿verdad? Hubiéramos escogido entonces... Si yo hubiese tenido esto, premisa 5, no S. Así, como lo acabo de copiar en la pantalla. Correcto. Premisa 4, S, entonces no T, y premisa 5, no S. Entonces hubiéramos escogido el LMT, ¿cierto? Listo. En ese caso particular, no nos hubiese servido ni siquiera el modus ponens, ni siquiera el modus tollens, ¿de acuerdo? Ninguna de las dos. Y de hecho, no conozco una ley de inferencia que nos hubiese servido ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el modus ponens requiere que el antecedente, mira que modus ponens pide P, entonces Q, el antecedente es P, el consecuente es Q. Entonces el modus ponens requiere antecedentes con el mismo valor de verdad, es decir, ninguno, no la negación, ¿vale? Entonces requiere que estos dos sean iguales, ¿vale? Y el modus tollens requiere, es el consecuente, la negación del consecuente. Mira que el modus tollens es P, entonces Q, el consecuente es Q, y el modus tollens requiere es al consecuente, ¿vale? Que esté negado, que tenga, digamos, entre comillas, signos contrarios, ¿sí? Entonces requiere es al consecuente. Entonces, no me serviría ninguna de esas dos leyes, y como te digo, si hubiese tenido esta situación aquí, de hecho, no conozco una ley que me hubiese servido. No la conozco. Yo hasta el momento no la conozco y creo que no la hay. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Gracias. Bueno, aquí va a entrar Franci. Dice María Fernanda, dice, si tomas otras proposiciones, ¿puede llegar a otra conclusión o a lo mismo sin importar? Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Yo no escucho nada. Buenas noches, Ángel. Yo no sé si es que soy yo solo. No, yo escucho. ¿Los demás escuchan, muchachos? ¿Qué tal? ¿Lo escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, de hecho, entonces sí escuchan bien. Vea, pues. Bueno, entonces, de pronto la conexión de Ángel. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si toman otras proposiciones, ¿puede llegar a otra conclusión? Bueno, la respuesta es sí. Si cambian las premisas, por supuesto, la conclusión puede ser distinta. Si cambian las premisas, la conclusión puede ser distinta, ¿vale? Estudiantes, voy a darles el link para que firmen la asistencia de una vez, ¿vale? Antes de que nos olvidemos, por aquí tengo el link. Por favor, les voy a dar en el chat, les voy a dejar en el chat el link, les voy a copiar ahí. Por favor, ingresen y ahí les va a pedir su identificación, les va a pedir su nombre, por supuesto, y el grupo, ¿listo? Entonces, les voy a dejar aquí en el chat la asistencia. Somos 41 personas, 41 estudiantes aquí, entonces, ya les puse aquí en el chat el link, ¿vale? Lo voy a poner otra vez, incluso es el mismo, solamente para que puedan ingresar. Vamos a tomar un par de minuticos, ahora que ya resolvimos el primer ejercicio. Por favor, ingresen y llenan su asistencia. Bueno, ya he visto que ya están llenando varios. Muy bien, entonces ahí ponen el número, ¿cierto? Ahí les puse como hasta 16 números, van llenando bien, ponen la identificación y por supuesto ponen su nombre, sus apellidos y ponen también el grupo. Ojalá lo sepan, pues, porque hay veces que se los olvida el grupito. Entonces, es importante el grupo porque recuerden, estos B-Learning tienen punticos adicionales que les da para la tarea. Vamos a tomar entonces un par de minuticos para llenar la asistencia, ¿listo? Aquí en el chat está el link de asistencia. Entren al chat, abran el link y ahí automáticamente se les abre un documento de Google, pues, para llenar esa asistencia, ¿listo? Ya varios la están llenando, vamos a tomar unos minuticos para hacerla, ojalá lo hagan todos.
Somos 40 personas en total. Bueno, se sumaron otras personas ahorita. Entonces es importante que lo hagan. No deja llenar el link. Ve tan raro, pero ahí todos están llenando. Seguro es por eso mismo, profe, que se pone pesado y cuando las personas tratan de editarlo al mismo tiempo no los va a dejar. Bueno, entonces, Sí, lo malo es que yo escribí mis datos y luego, no sé, alguien escribió encima de ellos, luego busqué otra celda y luego volvieron y dijeron, ya me han quitado mi nombre 3 veces. bueno, entonces por favor, cuando vean un nombre o cuando vean que están escribiendo, no escriban encima. Y de todas maneras, pues, este link de asistencia, entonces lo voy a dejar unos minuticos más. Generalmente lo dejo unos 5 minuticos, pero lo voy a dejar unos minuticos más, entonces para que lo puedan llenar. ¿Listo? Entonces ahí va a estar en el chat. El link lo voy a colocar otra vez para que lo llenen entonces en el transcurso de unos 20 minutos más o menos para que tengan el tiempo y no se congestione tanto. ¿Listo? Ahí ya he visto que varios lo están llenando. Entonces, bueno, hicimos este ejemplo entonces de leyes de inferencia. No sé si entendieron, si las dudas persisten. Hacemos otro, de pronto un poco más rápido. Hacemos tablas de verdad. ¿Qué piensan? Como les digo, este espacio es de ustedes. Ustedes simplemente dicen, no, yo tengo dudas en tal parte, entonces trabajamos ese tema para reforzarlo. ¿Listo? Hola, profe, buenas noches. Hola, Ivette. ¿O Lisette? ¿Quién era que hablaba? ¿Lisette? Con Lisette. Dime. Sí, profe. En eso en las reglas no tengo mucho, pues no tengo ninguna duda. Si tengo dudas son en las preposiciones. En el ejercicio 4 me quedó faltando, usted me puso una observación, sino que como la preposición es muy larga, entonces no, ahí me falta un poquito. ¿Pero de qué hablas? ¿Del lenguaje natural? Sí, del lenguaje natural. Ok. Listo. Entonces tratemos de, este de aquí era más o menos cortica, un segundito, la que escogimos nosotros. Bueno, era larguita, ¿no? Era larguita, pero tratemos de hacer un poquito esta que tenemos aquí. ¿Listo? Tratemos de hacer un poquito esta, ¿cómo sonaría? ¿Vale? Esta es larguita porque pues igual tiene bastantes letras. Miren que tiene P, tiene Q, tiene R, tiene S, tiene T. Entonces son varias. ¿Listo? Pero tratemos de coger al menos unas de estas létricas para ver cómo sonarían esas frases. ¿Listo? Ah, bueno, Juan Sebastián dice que tiene dudas en las tablas. Y Diego dice que otro de leyes de diferencia. Entonces, tratemos de tomar un par de líneas de esto y miremos cómo se convertirían a lenguaje natural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tomemos la primera. Q disyunción R, entonces P. Entonces, tratemos de coger esta. Q disyunción R, entonces P. Y la otra es, cojamos otra frase de estas y convirtámosla en lenguaje natural. Por ejemplo, la tercera, que también está como larguita, es S, entonces Q disyunción R. Entonces sería S, entonces Q disyunción R. ¿Vale? Entonces tomemos esas dos nomás. Por supuesto que entre más tengamos, pues saldría más largo. En este caso es bastante largo el ejercicio. Entonces demos nosotros las frases. Para nosotros, ¿quién sería P? Entonces demos a P la proposición simple P, demos la proposición simple Q y demos la proposición simple R y demos la proposición simple S. ¿Listo? Demos las proposiciones simples. Entonces, pongámosle así, no sé, pongamos yo matriculo pensamiento lógico matemático, por ejemplo, que sea P. Simplemente yo matriculo pensamiento lógico matemático. Q, que sea la proposición simple yo estudio, no sé, pongamos psicología, algo así. R, que sea no sé, estudio en la UNAD, cosas así, y ese que sea yo soy juicioso, por ejemplo, cualquier cosa, no importa qué pongamos ahí, simplemente es como para ver cómo se comportaría el lenguaje natural de esto. ¿Vale?
Entonces quedó así. P pusimos yo matriculo pensamiento lógico matemático. Q sería yo estudio psicología. R sería yo estudio en la UNAD. Y S sería yo soy juicioso. No, como les digo, no importa que ponga ahí, simplemente es para ver, listo, que para ver más o menos cómo quedaría. ¿Listo? Entonces, la primera frase, la primera proposición, la primera premisa era Q o R, entonces P, ¿vale? Esa era la primera premisa. En lenguaje natural, ¿cómo sonaría? Entonces, en el lenguaje natural, como es un condicional, ahí está, ¿cierto? Debe empezar con sí. Debe empezar con sí. Entonces, ¿cómo sonaría ese lenguaje natural? Sería entonces sí, Q, disyunción R. Entonces, si yo estudio psicología, esa es Q, ¿cierto? Si yo estudio psicología, o, entonces sigue una disyunción, entonces, o, voy a escribirla aquí incluso, en negro. Entonces dice, si yo estudio psicología, o, R, que es, o estudio en la UNAD, ¿cierto? Eso sería Q o R. Si yo estudio psicología o estudio en la UNAD, completo ahora el condicional, porque ya se me terminó el paréntesis, entonces completo el condicional. ¿Cuál era el condicional? El condicional es sí, entonces. Recuerden que el condicional siempre es sí, entonces. Entonces sonaría, si yo estudio psicología o estudio en la UNAD, entonces P. Y P es, yo matriculo pensamiento lógico matemático. Entonces matriculo pensamiento lógico matemático. Así sonaría esa frase que convertimos ahí en lenguaje simbólico al lenguaje natural. Entonces recuerden, miren el condicional desde dónde hasta dónde va. Dice sí, ahí empieza el condicional. Yo ya sé que va a ir un condicional cuando ustedes dicen sí. Entonces sí, entonces va la primera premisa, que es Q. Si yo estudio psicología, disyunción R, o estudio en la UNAD, coma, yo sé que ahí va a completarse el condicional y completo el condicional. Entonces, luego, lo que está subrayado en rojo, que es el sí y el entonces, es el condicional. Es el lenguaje natural del condicional. Recuerden ustedes que el sí entonces es el lenguaje natural del condicional. Entonces, la conclusión, ¿cuál es la conclusión? Es P, que es yo matriculo pensamiento lógico matemático. Entonces, efectivamente está así. Si yo estudio psicología o estudio en la UNAD, entonces matriculo pensamiento lógico matemático, ¿vale? Esa sería cómo sonaría esa premisa en lenguaje natural. ¿Listo? ¿Cómo sonaría la otra premisa? La otra premisa de S, entonces, Q o R. ¿Cómo sonaría esa premisa de ahí? Bueno, muchachos, no se olviden de llenar la asistencia, ¿no? El link de la asistencia. Ahí está el link de la asistencia. ¿Listo? Y si está negando es bicondicional, no. La negación de un condicional no es un bicondicional. No. Simplemente escribes no y ya. No, no es cierto que tal cosa, entonces tal otro. Pero la negación de un condicional no es un bicondicional. Por ejemplo, ese de ahí. ¿Y qué tal si lo modificamos un poquito? ¿Qué tal si le pongo S, sí y solo sí, Q o R? Lo voy a modificar. No es el mismo original, simplemente es modificado para ver cómo suena. Entonces sonaría así. S es yo soy juicioso. Entonces, yo soy juicioso, empezaría así, para escribirlo en azul. Yo soy juicioso. Yo soy juicioso. Yo soy juicioso. Va el bicondicional. Entonces, yo soy juicioso. Sí y solo sí. Yo soy juicioso. Va el bicondicional, que es el sí y solo sí. Y luego, entonces, dice Q, disyunción R. Q es yo estudio psicología y R es yo estudio en la UNAD. Entonces, sí, solo sí, yo estudio psicología o, incluso lo voy a colocar en negro porque es el otro conectivo lógico, es la disyunción, ¿cierto? O estudio en la UNAD.
¿De acuerdo? Entonces, esa frasecita, ese sí, solo si Q o R, se simbolizaría así. Se simbolizaría así en el lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave para uno formar, digamos, el lenguaje natural. Uno ir viendo qué conectivo va usando y ir viendo también cómo es ese conectivo. Tener claro, por ejemplo, en el condicional, miren que el conectivo del condicional en lenguaje natural es el sí y el entonces. Estas dos palabras que están separadas en la frase, ese es el conectivo del condicional, es el uso natural o el uso en lenguaje natural del condicional, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo es que efectivamente se escribe estas frasecitas o estas frasecitas del lenguaje natural de los conectivos lógicos? Entonces, en el condicional en particular hay que tener en cuenta que ese sí que está negro y ese sí que está, y ese entonces que está negro también acá, esas dos palabras, a pesar de que están separadas, significan esta flechita que está aquí. ¿Listo? Esa es la clave entonces. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, quedan unos minuticos, vamos a hacer entonces otro ejercicio rápidamente de leyes de inferencia como para tener claro el tema y terminamos haciendo una tablita de verdad también para que quede claro el tema de tablitas de verdad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio de leyes de inferencia. Entonces, ejemplo, pongámoslo así. Pongamos entonces premisa 1, por ejemplo, premisa 1 va a ser, premisa 2 va a ser, premisa 3 va a ser. Entonces, premisa 4 es, pongamos hasta premisa 4 también. Entonces, premisa 1, por ejemplo, no P, condicional, no Q o R. Por ejemplo, algo así. No P, entonces no Q o R. Q o R entre paréntesis, ¿no? No P, entonces no, entre paréntesis, Q o R. ¿Listo? Otra premisa, premisa 2, que sea S, entonces, entre paréntesis, Q, disyunción, R. Q o R. Premisa 3, entonces, que sería no P, y premisa 4, T, entonces S. ¿Listo? Es muy parecido, pues, de alguna manera similar a la anterior. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿A qué es lo que queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es, denme un segundito, yo lo hago, a ver, esto de aquí, entonces acá, esto acá, y esto acá, y la conclusión es la misma, de hecho, note. Nuestro objetivo, nuestra conclusión, es la misma que hace rato, es note. Eso no implica que el argumento sea el mismo, ¿no? Miren que acá son cosas distintas, son leyes distintas las que tenemos que operar, pero llegamos de hecho a la misma conclusión que noté, ¿vale? Hasta ahí bien, entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Vamos a llenar la asistencia, a ver quién falta. Bueno, han llenado bastante ya. No se olviden de llenar la asistencia y por favor no borren a los que ya han escrito, muchachos, no borren a los que ya han escrito porque pues son punticos que le hacen perder. ¿Listo? Ahora bien, entonces hagamos este ejercicio aquí. Entonces lo mismo de siempre, lo mismo de hace rato. ¿Por dónde empezamos? Empecemos entonces por las premisas más pequeñas o las que tienen conjunción. En este caso, la premisa más pequeña, por supuesto, es la premisa 3, que es no P. La premisa más pequeña es la premisa 3, que es no P. ¿Con quién la relacionamos? Bueno, no la podemos relacionar con la premisa 4. La premisa 4 es T, entonces S. Es T, entonces S. Ni siquiera tiene AP, entonces no la podemos relacionar por ahí. Con la premisa 2 pasa lo mismo. La premisa 2 es S, entonces Q o R. S, entonces Q disyunción R. Entonces ni siquiera tiene AP. Por tanto, tampoco vale la pena ensayar por ahí. El único que tiene AP, con quien la podemos, digamos, de alguna manera relacionar es con la premisa 1. Entonces, saquémoslas por aparte. Premisa 1 dice, no P implica no, y entre paréntesis, Q o R, ¿cierto? Y premisa 3 dice no P. El siguiente paso es buscar entonces en nuestra tablita de leyes de inferencia cuál podemos aplicar, cuál se parece ahí. Yo les comento que en este caso, para hacerlo rápidamente,
Si yo analizo bien la situación, el que se va a aparecer es modus ponens. Modus ponens es el que se va a aparecer ahí, tiene alguna relación ahí. Entonces voy a copiar modus ponens a un ladito. ¿Listo? Modus ponens me dice, según la reglita que yo tengo, dice premisa 1, P mayúscula, entonces Q mayúscula. Premisa 2, tengo a P mayúscula. La conclusión es que entonces yo tengo a Q mayúscula. ¿Listo? Ese es modus ponens. Y lo de hace rato, entonces, yo miro quién hace el papel de quién. Entonces, este no P, que es el que yo tengo en la premisa 1, no P, es el que hace el papel de el P mayúscula en modus ponens. Es el que hace el papel de P mayúscula en modus ponens. ¿Quién hace el papel de Q? Lo está haciendo toda esta expresión que yo tengo aquí. No, entre paréntesis, Q disyunción R, no, entre paréntesis, Q disyunción R, es el que me está haciendo el papel de Q. ¿De acuerdo? Es ese ahí. Entonces voy y vuelvo y analizo la segunda línea. Tengo no P y observo si no P efectivamente se está... recuerdo que no P está haciendo el papel de P mayúscula y observen que aquí vuelve y se da otra vez que no P está haciendo el papel de P mayúscula. Es decir, me confirma que todo está funcionando bien. ¿De acuerdo? Profe, Sí, dime. disculpe, ¿me puede explicar otra vez cómo eligió las proposiciones? ¿Estas P1 y P3? Sí, señor. Okay. Bueno, no, la clave que yo les comentaba es que para empezar este tipo de ejercicios, pues uno siempre busca empezar con las premisas que tengan o más poquitas letras, la menor cantidad de letras, o las que tengan conjunciones, o las que tengan disyunciones, ¿vale? En este caso, por supuesto, la más pequeñita era la premisa 3. La premisa 3 era la más pequeñita, entonces me da un indicio de que por ahí sería bueno empezar, ¿listo? No digo que esa regla que acabo de decir, pues es general y se va a ocupar todos los casos, pero casi siempre es un buen indicio de dónde empezar. Entonces, es un buen indicio empezar por premisa 3. Ahora, cuando yo ya sé que voy a empezar por premisa 3, busco con quién relacionar a premisa 3. Y yo observo que la premisa 2 y la premisa 4 que tengo originalmente, ninguna de esas dos, ni la premisa 2 ni la premisa 4, de hecho, ninguna de esas dos contienen AP. Miren que ninguna de esas dos tiene AP. Entonces, no hay manera de que yo pueda relacionar premisa 3 con premisa 2 y premisa 4. ¿Vale? La única que me queda para poderla relacionar es premisa 1. Esa sí tiene AP. Entonces, debo relacionarlas con premisa 1. Por tanto, entonces las saco por aparte. Y por aparte, entonces escribo premisa 1 y premisa 3. Premisa 1 es no P, entonces no, entre paréntesis, Q disyunción R. Y premisa 3 es no P, ¿vale? Y observo, bueno, voy y analizo, pues, obviamente yo ya he analizado un poco más esto, porque pues ya he estudiado bastante estos temas, entonces, pues, digamos que, entre comillas, tengo un poco más de experiencia en el asunto, sé que en este caso la que me va a servir es modus ponens, pero por supuesto, ustedes que uno con la experiencia o con hacer ejercicios varias veces, pues va viendo más o menos cómo funciona y pues va adquiriendo un poco más de agilidad en eso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer bastantes ejemplitos. Entonces, yo ya sé que modus ponens me va a servir, entonces la saco por aparte. Lo único que hago es observar que todo esté, digamos, cumpliendo, todo esté haciendo lo que debo hacer. Entonces, miro quién hace el papel de quién. Entonces, este no P minúscula, no P minúscula de mis proposiciones o de mis premisas es el que hace el papel de P mayúscula en el modus ponens, ¿cierto? Modus ponens es P mayúscula, entonces Q mayúscula, tengo a P mayúscula, entonces conclusión tengo a Q. Y este no, entre paréntesis, Q disyunción R, es el que me va a hacer el papel de Q mayúscula. Por tanto, entonces yo verifico que todo funcione bien y veo que efectivamente todo se está cumpliendo, entonces yo puedo aplicar modus tollens aquí, modus ponens, y puedo sacar mi conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Según modus ponens, la conclusión es Q mayúscula, pero ¿quién hacía el papel de Q mayúscula? Lo hacía este que dice no Q disyunción R, ¿cierto? Ese es el que hace el papel de Q mayúscula. Entonces, obtengo mi premisa número 5. Mi premisa número 5, premisa 5, va a ser entonces no Q
disyunción R. ¿Cómo la obtuve? La obtuve básicamente aplicando entonces modus ponens ¿a quién? A premisa 1 y premisa 3. Entonces anoto qué operación fue que hice, pues para llevar un orden y para no olvidarme qué operación fue que hice. Entonces, mi premisa 5 surgió de aplicar modus ponens a premisa 1 y premisa 3. Y por supuesto que esta nueva premisa, premisa 5, debo utilizarla, por algo la saqué, debo utilizarla. Y observen que ya no vale la pena utilizarla con premisa 1. ¿Por qué? Pues no vale la pena porque básicamente de ahí salió. Premisa 5 salió de premisa 1 y premisa 3. Entonces, no vale la pena volver a utilizar la premisa 1. Es mejor utilizar premisas que no he utilizado. En este caso, la premisa 2, que es S, entonces, entre paréntesis, Q disyunción R, me conviene más porque no la he utilizado, ¿vale? Entonces, voy y pongo premisa 2. Premisa 2, ¿quién es? Premisa 2 es S, entonces Q disyunción R. Y premisa 5, que fue la que acabé de sacar, que es no Q disyunción R. Y analizo de nuevo qué ley de inferencia puedo aplicar. Cuando yo analizo de nuevo qué ley de inferencia puedo aplicar, me doy cuenta que en este caso la que más me conviene es modus tollens, es la que tiene la estructura que tengo allá. Y voy a copiar modus tollens. Modus tollens dice premisa 1, P entonces Q, P mayúscula entonces Q mayúscula, premisa 2, no tengo a Q mayúscula, conclusión entonces no tengo a P. Eso dice modus tollens, cuando ustedes la van a ver. De nuevo, entonces, yo voy y hago mis equivalencias a ver si todo está surgiendo bien. S, entonces, hace el papel de P mayúscula en el modus tollens. El papel de Q lo está haciendo esta Q disyunción R de mis premisas. Está haciendo el papel de Q mayúscula. Y vuelvo y analizo, entonces, que el segundo renglón está bien. Aquí tengo no Q disyunción R y acá tengo no Q. Entonces, todo está surgiendo perfectamente hasta ahí. Quiere decir que sí puedo aplicar modus tollens. Entonces, aplico ese modus tollens. ¿Y qué obtengo de conclusión? Según modus tollens, obtengo no P, pero el que hace el papel de P es S, ¿no? Entonces, obtengo no S. Entonces, esa de ahí es mi premisa número, bueno, en azul mejor, mi premisa número 6. Mi premisa número 6, entonces, es no S. Y surgió como aplicando modus tollens, ¿a quién? A mi premisa número 2, ¿cierto? La apliqué a mi premisa número 2, que fue la que no había utilizado, y a mi premisa número 5, ¿cierto? Que fue la nueva que había sacado. Entonces, entre esas dos saqué mi premisa número 6. Y vuelvo entonces a analizar con quién puedo relacionar premisa 6. Creo que no entendí cómo sacó no ese. Ok, sí, fue con el modus tollens, sí. Pero ese Observa no reemplaza el Q. ¿Cómo? Ese no reemplaza la Q, o es decir, el que está en paréntesis de Q, VR. No, mira el modus tollens, aquí está a la derecha. Modus tollens dice P mayúscula, entonces Q mayúscula. No tengo a Q mayúscula, entonces la conclusión de eso es no P. Lo que yo puedo concluir es no P mayúscula, ¿vale? Entonces simplemente miré la equivalencia. ¿Quién hace el papel de quién está haciendo el papel S? S está haciendo el papel de la P mayúscula, ¿cierto? S está haciendo el papel de P mayúscula. ¿Quién está haciendo el papel de Q? Es Q minúscula disyunción R, ¿cierto? Q minúscula disyunción R está haciendo el papel de Q en el modus tollens. Entonces vuelvo y rectifico en el siguiente renglón, digamos. Aquí tengo no Q disyunción R. Entonces yo veo que efectivamente está cumpliendo porque acá tengo a no Q. ¿Vale? La consecuencia de modus tollens es no P. La consecuencia de modus tollens es no P mayúscula. Entonces, la consecuencia de lo que yo tengo va a ser no y el que me hace el papel de P. ¿Quién me está haciendo el papel de P? La S. Entonces, la consecuencia es no S. ¿Vale? Por eso yo puedo concluir que la consecuencia de este modus tollens que yo he aplicado es no S, porque la consecuencia del modus tollens original es no P y el que me está haciendo el papel de P es la S. Entonces
mi consecuencia va a ser no S. Por eso aquí va no S. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Por eso es tan importante uno siempre estar pendiente de quién es equivalente con quién, hacer esa cuentica, quién es equivalente, quién hace el papel de quién, para poder aplicar bien la ley de inferencia. Como les decía al principio, no es necesario del todo aprenderse las leyes de inferencia de pies a cabeza, sino simplemente saberlas utilizar bien. Y saberlas utilizar bien significa poder hacer una buena comparativa entre la ley de inferencia que me da el libro, que me da el texto, que encuentro en internet muchas veces, con lo que yo tengo en mi ejercicio. Poder hacer una buena comparativa, saber quién hace el papel de quién, es vital ahí. Finalmente, observen, tengo premisa 6 que es no S. Y la premisa 1 ya la ocupé, la premisa 2 ya la ocupé, la premisa 3 ya la ocupé, la premisa 5 ya la ocupé. De hecho, la que no he ocupado es la premisa 4. Entonces, tengo que ocuparla, ¿vale? Entonces, voy a copiar acá. Mi premisa 4 es ¿quién? T, entonces S. Y mi premisa 5 es no S. Tengo que ver esa estructura nueva de aquí, a quién se parece. Entonces, como ustedes han visto, como ustedes pueden evidenciar, modus ponens y modus tollens son las... ¿Cómo? ¿Alguien iba a hablar? No. Bueno, entonces... Finalmente... Profe, ¿o sea que todas las premisas se utilizan? ¿Cómo? Perdón. ¿Todas las premisas se utilizan? Pues mira, a nivel técnico, es decir, matemáticamente, hay unos pequeños casos donde hay premisas que no es necesario utilizarlas, ¿vale? O sea, puede darse el caso de que tengan un ejercicio, y que haya una premisa, digamos, entre comillas, de más, que no sea necesario utilizarla, ¿vale? Entonces, en general uno termina utilizando casi siempre todas, pero puede darse algún ejercicio, uno que otro. De hecho, en la guía que ustedes están manejando, uno de los ejercicios que están resolviendo en este momento, en el punto 4, hay uno de ellos donde hay una premisa que se puede no utilizar y sin embargo se puede llegar a la conclusión. Todo depende de cómo ustedes jueguen con las leyes de inferencia, ¿vale? Entonces, si me preguntas, ¿todas las premisas hay que utilizarlas? Pues en la mayoría de los casos sí, pero pueden haber unos pocos casos, donde haya premisas que no es necesario utilizarlas, ¿vale? Esa sería como la respuesta. Ahora bien, si yo observo... Dime, claro, dime. Buenas noches, tengo una duda con algo, por favor. Dime, Leonardo. Es que, según el orden de los puntos, pues ya hablamos de lo primero que eran las proposiciones y el caso del COVID y eso, o lo que menciona ejemplo. En el siguiente punto, donde ya se habla de la expresión simbólica y eso, únicamente tengo que dar un ejemplo a nivel del lenguaje natural. ¿Eso hace parte de ese segundo punto? ¿Es lo único? ¿En el segundo ejercicio? Sí, señor. Bueno, ahí tendrías que ver la guía. La verdad, en ese momentico no recuerdo. Si de pronto alguien tiene la guía a la mano, que por favor nos comente, ¿vale? En este momentico, la verdad, no tengo la guía aquí, creo. Si no la revisáramos, a ver si de pronto la tengo. Ah, creo que aquí está. Dame un segundito, creo que sí tengo la guía. Entonces, uno para salir de dudas, lee la guía. Uno para salir de dudas, no hay otra que leer la guía, ¿listo? Entonces, en el segundo ejercicio, aquí está el segundo ejercicio, tienen estas expresiones simbólicas de acá, ¿cierto? Tienen 3 expresiones simbólicas cada uno, ¿listo? Entonces, lo que hay que hacer es, primero, en esas 3 expresiones simbólicas, decir qué ley de inferencia representa cada una de las leyes. Entonces, ustedes ponen si es modus tollens, si es modus ponens, si es silogismo hipotético, todo eso. Luego de eso, lo que tú dices, definir unas proposiciones simples. Entonces, tú tienes que decir, bueno, P va a ser yo estudio en la UNAD, Q va a ser estudio pensamiento lógico matemático. Bueno, das unas proposiciones simples, ¿vale? Y 3, construir un lenguaje natural de cada una de las leyes de inferencia. Entonces, en efecto, tú debes dar el nombre de cada ley de inferencia aquí, luego dar tus proposiciones simples y luego construir tu lenguaje natural. Sí, eso sería todo lo que hay que hacer ahí, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces para finalizar este ejercicio, simplemente observamos qué ley de inferencia se hay que aplicar aquí. Y les comento de una vez
que la ley de inferencia que hay que aplicar aquí es modus tollens. Como ustedes ven, lo que les iba a comentar, modus ponens y modus tollens son leyes muy importantes que casi siempre, o digamos en muchos de los casos hay que aplicar, ¿listo? Pero así mismo cuando se pueden aplicar estas, puede darse el caso de que puedan aplicar otras, ¿de acuerdo? Simplemente tienen que hacer la idea que estamos haciendo, comparar lo que tienen con la que quieren o con la que piensan aplicar y ver que todo esté funcionando bien. Entonces, vuelvo a escribir modus tollens dice premisa 1, P mayúscula, entonces Q mayúscula, premisa 2, es no tengo a Q mayúscula, entonces conclusión es, por tanto, no tengo a P. Esa es modus tollens. Y de nuevo, hago la equivalencia entre lo que tengo y lo que me dice la ley de inferencia. Entonces, T minúscula está haciendo el papel de P mayúscula en el modus tollens, S está haciendo el papel de Q, y vuelvo y rectifico en el segundo renglón. Tengo no S, entonces tengo no Q. Todo está perfecto, todo está funcionando muy bien para aplicar modus tollens. Por tanto, aquí yo puedo de una vez concluir con modus tollens. Por modus tollens, la conclusión es no P, pero el que está haciendo el papel de P es T. Entonces, mi conclusión va a ser no T, ¿de acuerdo? Mi conclusión es no T. Y entonces, esa va a ser mi premisa 7. Pero me doy cuenta de que no T es donde yo quería llegar, era mi meta. No T era mi meta, mi conclusión. Entonces, llego a la conclusión. Entonces, no pongo premisa 7, sino que pongo de una vez la conclusión no T. Y esto salió entonces de modus tollens, ¿listo? ¿Aplicado a quién? Aplicado a premisa 4 y premisa 2, ¿de acuerdo? Y otra vez resolví el ejercicio, llegué a la conclusión. Entonces, hemos resuelto un par de ejercicios de leyes de inferencia, un par de ejercicios no triviales, de hecho, estaban difíciles, estaban de varias premisas, varias letras, pero hemos dado como los pasos, digamos, o las ideas o los truquitos para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Este tipo de ejercicios podríamos entonces resolverlos de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Alguna inquietud más? Uno se las inventa las proposiciones simples. En los ejercicios de la guía, uno debe inventarse las proposiciones simples. Ahí incluso les dan un contexto académico donde inventarse las proposiciones simples. Profe, buenas noches. Una pregunta. Dime, Nicolás. Para utilizar las leyes, hay que tener en cuenta entonces los símbolos o los signos que hay en cada letra, o sea, deben coincidir. Sí, si son relaciones con... Debe coincidir perfectamente, por eso es tan importante sacar quién es equivalente con quién, porque si hay un símbolo o si hay una negación, si hay lo que sea que haya, tiene que estar también en lo que tú estás sacando, ¿vale? Tienen que coincidir perfectamente, entonces ya hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esto es muy buena nota. Buenas noches, profe. Hola Diana, dime, ¿qué tal? Bien, es que yo escogí el punto B y aquí estoy como enredada en eso de las leyes, porque me aplicaría, según mis cálculos, me aplicaría la destructivo. Sí. Pero están en... ¿En qué? Sino que ahí es donde un símbolo que no coincide con esa ley, no sé, estoy enredada con eso. Pues bueno, si hay un símbolo que no coincide con la ley, si tú analizas bien la situación y hay un símbolo que no coincide, es porque no puedes aplicarla. ¿Cuál letra escogiste? Escogí la B. ¿La B? Ok, y dices que destructivo. No, ahí no puedes aplicar ese. No, ese no. Lo que yo te recomendaría es primero, como les digo siempre, empezar con las que tienen conjunción. Entonces, empezar con P3 y te voy a dar la primera clave. P3 y utiliza simplificación. Utiliza P3 y utiliza simplificación. Por ahí debe ser. ¿Listo? Listo, bueno, gracias. Bueno, ¿alguna duda adicional, muchachos? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿No? Bueno, entonces,
Para finalizar, podemos hacer una tablita de verdad, así sea pequeñita. Armemos una tablita de verdad como para que vean cuál es la idea de esto. ¿Listo? ¿Fernanda va a decir algo o no? Sí, profe, Dime. una preguntita. Por ejemplo, yo puedo ir formando las formulitas y irse colocando en el foro a ver si están bien. ¿Las formulitas? ¿Cuáles formulitas? Espera, yo le digo cómo se llaman. Las interpretaciones lógicas. ¿Interpretaciones lógicas? La traducción lógica, perdón. Ah, ¿al lenguaje natural? Ajá. O sea, yo le podría ir colocando en el foro y usted me diría si está bien o mal. ¿En el foro o en el chat o cómo? O no sé, usted me dirá si lo coloco en el Skype, en el grupo de Skype. En el Skype mejor, ¿vale? En el Skype. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces, armemos una tablita de verdad sencilla. Aquí en este programa, pues no es tan fácil armar tablitas de verdad, pero tratemos de cuadrar unita, ¿listo? Entonces, imaginemos que tenemos, por ejemplo, yo qué sé, P, entonces Q, aquí me la estoy inventando, no está en ninguna parte, me la estoy inventando solamente. Pongamos una conjunción R, por ejemplo, ¿listo? Y pongamos aquí, cerremos este paréntesis con un corchete y pongamos entonces no P, por ejemplo. Algo así, totalmente inventado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Para el lenguaje natural de las proposiciones, bueno, ¿se le hace el lenguaje natural o solo queda así? ¿Cómo así? Al ejercicio 4 de leyes de inferencia. Ok, no, entonces hay que ver, tienes que ver la guía. En la guía dice definir las proposiciones simples que tiene. Y luego dice crear el lenguaje natural. Entonces hay que hacer el lenguaje natural de ese argumento lógico que tiene. Sí, hay que hacer el lenguaje natural. Luego generar una tabla de verdad. Luego generar una tabla en el simulador de lógica. Y luego finalizar con la demostración del argumento mediante leyes de inferencia. ¿Vale? Entonces sí hay que hacer todo eso. Todo eso hay que hacerlo. Definir proposiciones simples, armar el lenguaje natural, luego hacer la tabla de verdad manual, luego hacer la tabla de verdad generada por el simulador de lógica y finalizar con la demostración del argumento por leyes de inferencia, que fueron los ejemplos que hicimos. ¿Listo? Entonces armemos entonces la tablita que tenemos. Esa tablita que tenemos aquí. ¿Qué necesitamos para armar la tabla? Bueno, primero identificar cuántas proposiciones simples tenemos. Tenemos en este caso 3 proposiciones simples que son P, Q y R. ¿Listo? Tenemos las 3 proposiciones simples. Mi expresión simbólica dice, entre corchetes va a ir, bueno, va a ir P, entonces Q, conjunción R, y todo eso entre corchetes, y finaliza con implicación no P. Sería como P, entonces Q, y R, todo eso entre corchetes, implicación no P. Entonces, identifico mis proposiciones simples, de hecho son 3 proposiciones simples, P, Q y R. Entonces, armo mi tablita de verdad con esas 3 proposiciones simples. Entonces, comienzo con P, Q y R. ¿Listo? Son mis 3 proposiciones simples. ¿Alguien está pidiendo entrada? ¿De acuerdo? Entonces, ahí quedaría mis 3 proposiciones simples y voy a hacerles una lineecita, pues para hacer... bueno, voy a hacerles la lineecita para armar la tablita de verdad. Como les digo, en este cosito, pues no se ve tan bien la tablita de verdad, pero tratemos de cuadrarla aquí. ¿Listo? Entonces, ahí está, para hacer mi tablita de verdad, para hacer mi tablita de verdad y para el R aquí. Listo, entonces cuadré las 3 primeras columnas, P, Q y R. ¿De acuerdo? Luego de colocar las proposiciones simples, veo si hay negaciones. En este caso, si hay una negación, es no P, perdón, es no P. Entonces, hago una columna para no P. Esa debe tener su propia columna, entonces hago una columna para no P. ¿Listo? No P. Entonces queda mi columna para la negación que tenemos ahí. Y quedaría entonces así. Vuelvo y cierro aquí mi tablita de verdad. ¿Listo? Luego coloco los paréntesis de adentro hacia afuera. El primer paréntesis que me encuentro en la parte interior es P, entonces Q. Entonces P, entonces Q debe tener una propia columna. P, entonces Q. ¿Listo? Entonces sería así. P, entonces Q. Ese debe tener una propia columna porque es un paréntesis que está en la parte
interior. Entonces quedaría así. Luego, el siguiente paréntesis que hay es el corchete, que es P, entonces Q, conjunción R. Entonces, este debe ir en un paréntesis. P, entonces Q, la columna de P, entonces Q, conjunción R. Entonces sería así. P, entonces Q, conjunción R. ¿Listo? Y este lo voy a cerrar aquí. Y finalizo entonces con el total. Ya con esto finalizo con el total de toda la expresión, que es P, entonces Q, conjunción R, cierro corchetes, entonces no P. ¿Listo? Esa sería la expresión total. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Y esas serían entonces las columnas que debo tener para mi tablita de verdad. Ahora bien, como ustedes saben, cuando yo tengo una tabla de verdad, yo puedo saber cuántas filas hay en esa tabla de verdad. Si yo tengo en este caso 3 proposiciones simples, yo sé que esa tabla de verdad va a tener 2 a las 3 filas. Esa es una regla general que está escrita, pues siempre se cumple. Es decir, esa tabla tiene 2 por 2 por 2, tiene 8 filas. ¿Listo? Esa tabla de verdad va a tener 8 filas. Entonces yo la lleno. Empiezo llenando entonces. Y si tiene 8 filas, entonces yo empiezo con la primera columna y empiezo colocando 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listo? 4 verdaderos y 4 falsos. La segunda columna coloco entonces la mitad de la mitad. Tenía 8 filas al inicio y coloqué en la primera columna la mitad verdaderas y la mitad falsas. En la segunda coloco la mitad de la mitad, entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la tercera, la mitad de la mitad de la mitad, es decir, coloco verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Listo? Debajo entonces de estas 3 primeras columnas, que son de las proposiciones simples, debajo de estas primeras 3 columnas, yo debo tener todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad de esas proposiciones simples. En este caso yo tengo 8 filas. Ahí están todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad. ¿Que uno las puede colocar en otro orden? Sí. Ese no es el único orden que uno puede manejar. Uno puede colocarlas en otro orden. Pero es muy importante pues tener un control, digamos, tener cierto orden al realizar esto, digamos, para no irnos a perder, ¿vale? Si la realizamos en otro orden, puede ser que nos perdamos y que comencemos a repetir filas y entonces ahí ya estaría mal el ejercicio. Entonces, lo mejor es como tratar de siempre llevar el orden de cómo colocar esto para poder entonces de tal manera que no nos perdamos al resolver el ejercicio. ¿Listo? Luego, entonces, lleno la columna de la negación de P. Entonces, nosotros sabemos que las tablas de verdad dicen que si P es verdadera, entonces la negación es falsa. Pues, observen, si P es verdadera, entonces la negación es falsa. P en la primera fila es verdadera. P en la segunda fila es verdadera, entonces la negación es falsa. P en la tercera fila es verdadera, entonces la negación es falsa. Y P en la cuarta fila es verdadera, entonces la negación es falsa. P en la quinta fila es falsa, entonces la negación es verdadera. P en la sexta fila es falsa, entonces verdadera. En la séptima fila P es falsa, entonces la negación es verdadera. Y lo mismo en la última fila. ¿Listo? Entonces he llenado la columna de la negación de P. Ahora, la fila o la columna de P, entonces Q. P condicional Q. P condicional Q. ¿Cómo actúa eso? Recuerden entonces, para llenar estas tablas de verdad, ustedes deben tener claro, por supuesto, las tablas de verdad básicas, ¿no? De hecho, por aquí las había sacado, pero al final ni las utilizamos. Las tablas de verdad básicas que están por aquí tal vez. Un segundito, las copiamos por acá. Aquí, estas son. Aquí está, por ejemplo, las tablas de verdad básicas del condicional y el bicondicional. Estas tablitas de verdad hay que sabérselas, ¿vale? Entonces, en el condicional, P entonces Q, P se llama antecedente, Q se llama consecuente, y el condicional, observen que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. Aquí solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
De resto, siempre es verdadero. El condicional tiene esa característica. Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Entonces, con base en la información, llenamos la tablita que estábamos haciendo. Entonces, tenemos P condicional Q. Entonces, no se olviden. El condicional es falso cuando el antecedente, que es P, es verdadero y el consecuente, que es Q, es falso. Entonces, primer fila, antecedente verdadero y consecuente verdadero nos da verdadero, ¿vale? Segunda fila, antecedente verdadero y consecuente verdadero nos da verdadero. Tercer fila, antecedente verdadero y consecuente falso, esto nos da falso. Cuarta fila, antecedente verdadero y consecuente falso, esto nos da falso. Quinta fila, antecedente falso. Sexta fila, antecedente falso. Séptima fila, antecedente falso. Y octava fila, antecedente falso. Todas estas nos dan verdadero. El condicional nos da verdadero aunque el antecedente sea falso. Nos da verdadero aunque el antecedente sea falso. Entonces, volviendo acá a la tablita, todas estas nos van a dar verdadero. ¿Listo? Verdadero, verdadero y verdadero. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer la siguiente columna. La siguiente columna es P, entonces Q y R. P, entonces Q, conjunción R. Entonces, voy a tomar la columna de P, entonces Q, que es esta, y voy a tomar la columna de R, que es esta. ¿Listo? Y recuerden que la conjunción solo es verdadera. La conjunción solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Cuando P y Q son verdaderas, la conjunción es verdadera. Si hay alguna falsa, la conjunción es falsa. ¿Listo? Esas tablitas básicas hay que sabérselas. Esas sí hay que sabérselas. Entonces voy a hacer la conjunción entre las columnitas que tienen P entonces Q y la columnita que tiene R. Entonces, R verdadero y P entonces Q verdadero, entonces me da verdadero. La siguiente es falso y verdadero, me da falso porque hay una falsa. La siguiente me da verdadero y falso, me da falso porque hay alguna falsa ahí. Falso y falso, muy falso todavía. La siguiente fila me da verdadero en R y verdadero en P, entonces Q, entonces me da verdadero. ¿Listo? La siguiente columna me da falso en R, ya entonces es falso porque hay una falsa. La siguiente columna me da verdadero y verdadero, entonces me da verdadero. Y la última columna me da falso y verdadero, entonces me da falso porque hay una falsa. De esa manera yo lleno entonces la tablita de verdad o la columna correspondiente a P, entonces Q, conjunción R. Finalmente, y esta es la parte más importante de este ejercicio, voy a llenar el resultado definitivo. Ahora bien, observen, para llenar ese resultado definitivo es P, entonces Q, conjunción R, y todo eso implica no P, entonces mi antecedente va a ser todo esto que estoy subrayando. La primera parte, que es P, entonces Q y R, todo esto va a ser el antecedente. Y no P va a ser el consecuente. Ese va a ser, entonces, antecedente va a ser toda esa columna de P, entonces Q y R, y el consecuente va a ser no P. Quiere decir que en esta parte vamos a leer la tabla de verdad de derecha a izquierda. Observen que estamos leyendo, perdón, de derecha a izquierda. Estamos leyendo así. Antecedente es aquí y consecuente es acá. ¿Listo? Entonces es muy importante ubicarse en ese sentido. Hay veces que tenemos que leer la tabla de izquierda a derecha, pero hay veces que tenemos que leer la tabla de derecha a izquierda también. En este caso, mi antecedente es P, entonces Q y R, y mi consecuente es no P. Entonces vamos a leerla de derecha a izquierda. ¿Listo? Pues voy a colocar en rojo. Entonces sería antecedente verdadero y consecuente falso. Recuerden que el condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces empezamos con falso. Siguiente, antecedente falso y consecuente falso nos da verdadero. Siempre que tengamos antecedente falso nos da verdadero. Siguiente, antecedente falso, consecuente falso también nos da verdadero. Antecedente falso y consecuente falso nos da verdadero. Antecedente verdadero y consecuente verdadero nos da verdadero. La siguiente fila es antecedente falso y consecuente verdadero nos da verdadero. La siguiente fila es antecedente verdadero y consecuente verdadero nos da verdadero. Y la última fila es antecedente falso y consecuente verdadero nos da verdadero. Entonces, en este caso, solo falló, digamos, solamente es falso en la primera fila, porque teníamos antecedente verdadero y consecuente falso. Observen entonces que así como está aquí, el resultado se llama contingencia, ¿vale?
contingencia. Es una contingencia, ¿por qué? Porque hay al menos uno que cambia. Hay al menos uno que cambia. Si fuesen todos verdad, sería entonces una tautología. Si fuesen todos falsos, sería una contradicción. Pero como hay mixtos, verdaderos y falsos, entonces se trata de una contingencia. Y de esa manera hemos llenado toda la tablita de verdad. Esta tablita de verdad entonces quedaría así. ¿Listo? Bueno, muchachos, se nos va acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ese 2 elevado a la 3, Ajá. esa potencia de 3 es debido a la cantidad de preposiciones que hay. Sí, exactamente. Tú miras cuántas proposiciones simples tienes. En este caso tenemos P, Q y R. Y ese número de proposiciones simples nos indica cuántas filas va a tener la tabla de verdad, ¿cierto? Y la regla general es esa. Si hay n proposiciones simples, si hay n proposiciones simples, entonces tú con esto ya averiguas cuántas filas tiene tu tabla de verdad. Tabla de verdad tiene 2 a la n filas. Entonces, esa es una regla general. Por eso, entonces, en este caso es 2 a la 3 filas, que es 8. ¿Listo? Sí, es una regla general para cualquier número de proposiciones simples que tenga. El número de filas que tiene la tabla de verdad es 2 a la n. El que no sabemos nunca es el número de columnas. El número de columnas, ese no, en general no se puede sacar una fórmula. Hay veces que se van más columnas, hay veces que se van menos columnas, dependiendo eso de la expresión simbólica que uno tenga, de esta expresión simbólica. Si es muy complicada, pues seguramente se van más columnas. Si es más simple, pues se van menos columnas. ¿Listo? Pero el número de filas sí se puede sacar así. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Llenaron toda la asistencia? A ver. Por favor, no se olviden de llenar la asistencia. Ya voy a cerrar la asistencia, entonces no se olviden de llenar esa asistencia los que faltan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? ¿Alguna duda que tengan más? ¿Cómo es que dice Paula? Dice, perdón, en el ejemplo 1 que hiciste del ejercicio 4, la que nos dio la conclusión tiene negación de las proposiciones, pero la ley de inferencia que usamos no tiene negación. Bueno, aquí nosotros hicimos unos ejemplos donde hay algunas veces, por ejemplo, en este primero aquí, en este primer caso, se va a poner aquí en rojo, aquí en esta partecita de aquí, observa que la ley general no tenía negaciones. La ley general, la que está a la derecha en azul, esa no tenía negaciones. Y lo que nosotros teníamos para desarrollar sí tenía negaciones. Pero hicimos la equivalencia, hicimos quién hace el papel de quién y vimos que todo coincidía perfectamente, ¿vale? Entonces, hay unas veces que cuando uno tiene negaciones, se puede utilizar, simplemente hay que hacer la tablita de equivalencias y ver que todo cuadre bien. Y hay veces que una negación nos puede dañar todo. Entonces, por eso es importante exactamente eso, hacer la tablita o hacer la comparativa entre la ley general y lo que uno tiene y ver si se está cumpliendo todo, ¿vale? Esa es, digamos, eso es algo muy importante por hacer, porque si uno hace la comparativa y hay un signo que falla, hay algo que falla, entonces no podemos aplicar esa ley de inferencia, ¿listo? Entonces, es muy importante hacer eso, ¿de acuerdo? Bueno, estudiantes, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, entonces, espero... ¿Va a decir algo aquí? No. Bueno, muchachos, entonces, espero haber aclarado algunas de las dudas que tenían. Que Kevin tiene abierto el micrófono. Espero haber... Buenas, profe, una preguntita. Los referentes bibliográficos podemos usar los mismos que leí en la lectura que tú nos mandaste en el aprendizaje. Sí, claro, son los mismos. De hecho. ¿En el entorno de aprendizaje? Sí, son los mismos. Listo. Listo, gracias. Listo. ¿Kevin iba a decir algo? Profe, lo que quería preguntar es... ¿Cómo puedo descargar los documentos? ¿Los documentos de qué? Como estudio, pues yo abro ahí lo de las proposiciones y todo eso, pero solamente puedo verlo online.
Ok, no, yo les mandé los PDFs, los mandé al correo, de hecho, y en el Skype también los publiqué. Si entra al grupo de Skype, los vuelvo a mandar. Yo mandé todos esos libros en PDF para que los pudieran leer más, digamos, tranquilamente. Esos están ahí en PDF. ¿Listo? Si me agregas al Skype, yo te los mando también por Skype, ¿de acuerdo? Bueno, estimados estudiantes, entonces simplemente aquí terminamos. Esta va a ser la finalización de nuestro B-Learning, nuestro primer B-Learning. Espero, como les decía, haber aclarado algunas de las dudas que tenían y también, pues, obviamente, promocionarles este espacio. Este espacio, como se dieron cuenta, pues simplemente es conmigo, estamos aquí entre todos los que son estudiantes míos. Generalmente se conectan así entre 30 y 40, no hay mucho problema con eso. La invitación, por supuesto, es que si siguen teniendo dudas, ojalá también asistan a la actividad de CIPAS. La actividad de CIPAS va a ser muy parecida entonces a esta, simplemente que vamos a hacer más ejemplos, vamos a explicar también en donde tengan dudas. Entonces, si siguen teniendo dudas, por favor, yo les mando la invitación a CIPAS, ¿listo? Pero entonces, como les digo, haber aclarado muchas dudas. ¿Cuál es su horario de atención en Skype? Mira, yo se los mando, creo que es el lunes y el jueves por la tarde. Creo que es el lunes por la mañana y el jueves por la tarde. Sin embargo, yo se los mando entonces también. ¿Listo? Profe, ¿cómo es su horario de atención en Skype? ¿Qué pena? Que, bueno, en este momentico no lo tengo aquí exactamente, pero a mí se me hace que es el lunes y el jueves. De todas maneras, los que me han preguntado por Skype saben que si me hacen una pregunta, yo apenas tenga el tiempito, con mucho gusto les respondo, así sea el día que sea, ¿listo? Entonces, pues oficialmente el lunes o el jueves, pero igual si tienen alguna duda pueden mandarla y apenas tenga el tiempito yo les colaboro, ¿listo? Bueno, le estaré escribiendo, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, estimados estudiantes, entonces voy a terminar la grabación aquí. Voy a darle finalizar a la grabación.